el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
cansadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Y aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste, vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo.
ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Gloria a Dios, una vez más compartiendo con ustedes este tiempo que nos agrada estar hablando de nuestro Dios para con ustedes también, y por eso estamos listos, estamos preparados, estamos ansiosos de poder compartir con ustedes en este día lo que el Señor tiene para nosotros. Yo estoy seguro que hay una palabra para ti, por eso estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares otra vez, aquí con mi esposa, estamos compartiendo este tiempo con ustedes. ¿Ven? Amén, sí, bueno, espero que hayan pasado una hermosa semana, muy tranquila, especialmente aquellos quienes tienen hijos en el colegio, creo que han podido descansar de tareas, yo también he descansado. Así que, bueno, es importante que siempre, en todo momento, podamos siempre disfrutar de este tiempo en familia, ¿no? Y más el día de hoy día domingo, Día del Señor, es donde nos debemos sentar ahí con toda la familia para poder escuchar ese mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho que sí, porque ya ustedes están allí, yo estoy seguro que se están acomodando, están preparándose, seguramente tienen un cafecito ahí listo para tomar mientras están recepcionando, escuchando y recibiendo esa palabra de nuestro Dios. Pues hermanos, listos con nuestros corazones, listos con todo nuestro ser para recibir esa palabra. Amén. Y no se olviden de escribirnos, porque esta semana, bueno, hemos recibido varios mensajes y algunos de ellos han estado enfermos, pero gloria a Dios, también luego hemos recibido mensajes que ya están sanando. Dios está obrando. Amén. Así que ya no hay enfermedad, no hay coronavirus, nada, listos para alabar a nuestro Dios, ¿no? Porque el Señor es nuestro Dios, nuestro médico de médicos. Así que tenemos que poner en Él siempre nuestros problemas, nuestras cargas. Por eso siempre escríbanos, estamos aquí para poder ayudarles en oración y bueno, que Dios esté obrando. Aleluya. Bueno, creo que es tiempo de escuchar la palabra de Dios, así que Amén, amén. dejo con el pastor. Hola, saludándoles una vez más. Qué hermoso es estar otra vez con ustedes. Compartir la palabra es lo maravilloso que puede tener un hijo de Dios. Por eso yo quiero compartir con ustedes en el libro de Santiago, capítulo 1, y versículo 2 al 4. Mientras ustedes van leyendo, van buscando, dice la palabra de Dios así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¡Qué tremendo! Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, oh Dios. Toca los corazones de las personas que están escuchando y que tu palabra obre en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, en la palabra de Dios
siempre encontramos a hombres de Dios que pasaron diversas pruebas. Luego, en Santiago y en Pedro también, en el libro de Pedro, también hacen un énfasis especial sobre las pruebas. Y hoy día quiero ver esto bajo el tema de gozo en las pruebas. ¿No? Vemos ahí que, ¿se acuerdan? Si usted ha estado en los domingos anteriores, usted se acuerda del tema anterior, donde hablamos cuando Pablo nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Ve? Dice, todas las cosas ayudan a bien. Agradables o desagradables, nos gusten o no nos gusten, todo es para bien. También las pruebas son parte de ello. Y Santiago nos está mostrando eso, ¿no? Tú sabes que nosotros mismos, en lo natural, siempre queremos probar primero, cuando hacemos una compra, cuando hacemos, tal vez cuando tomamos una decisión, ¿no? Algunos jóvenes hoy en día quieren tener primero, probar si va a funcionar su matrimonio para luego casarse. Siempre estamos, nosotros también, probando cosas. Pues nuestro Dios también, Él quiere probar, ¿no? En esta carta, pues, Santiago está dirigiéndose a sus hermanos que están dispersos en diferentes sitios y están enfrentando situaciones muy difíciles. Y para mí realmente esta carta es una carta de fortalecimiento, es una carta donde te anima a seguir, a pesar de, ¿no? Santiago está enfatizando lo que produce la fe. Y esa fe, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pues veamos un poco sobre esto, acerca de las pruebas de esa fe. Nuestro Dios prueba nuestra fe. Y primero veamos qué son las pruebas. Luego vamos a ir viendo cuál es el objeto de las pruebas. Y vamos a ver algunos resultados de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué son las pruebas? Quiero admitir que algunas veces hemos pensado que las promesas que están en la palabra de Dios, no son para nosotros, son para otros tal vez. Algunos piensan que ese es solamente para los super espirituales. Algunos dicen para aquellos que oran, que ayunan. Pero ¿sabe una cosa? Las promesas del Señor son también para todos, porque todas las cosas ayudan a bien. También entonces es para nosotros, es para ti y para mí también. Por eso, las promesas del Señor no son solamente para ciertas personas. Qué bueno que es para ti y es para mí. Eso me alegra mucho porque puedo confiar en esas promesas, porque sabe usted que no es fácil. Para nosotros no es fácil entregarnos con esa confianza en las manos del Señor, sobre todo cuando estamos pasando y enfrentando diversas pruebas. Cuando alguien viene y de repente te dicen que te estás con una enfermedad muy grave. O cuando alguien viene y dice que has tenido un siniestro en tu hogar. Alguien se murió en tu familia. Todo eso. No es fácil para nosotros decir que nuestra confianza está en Jehová. Eso es realmente muy triste para nosotros. Sin embargo,
El apóstol Pablo en el libro de Romanos, y quiero llevarle allá rápidamente a Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Dice, versículo 3, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La versión en otras versiones va a decir de esta manera, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación, que el sufrimiento produce paciencia, produce perseverancia, produce resistencia. Mira, la tribulación produce resistencia. Ahora dice que esa resistencia produce prueba. Y esa prueba es el carácter, produce carácter en nosotros. Y ese carácter probado produce esperanza. Y dice también que la esperanza no avergüenza. Porque ya se nos ha dicho, el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos ha dado. La fe es la raíz de nuestra salvación. El apóstol Pablo va a decir que las obras no son para la salvación. No. Las obras no son el fruto de la salvación. O no producen salvación. Cuando él está hablando de estas cosas, pues Santiago enfatiza y dice que la fe debe ser expresada en obras. Esa fe debe ser expresada en obras. Eso quiere decir que la fe produce salvación también. Entonces, esa salvación va a dar como resultado que hagamos obras, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que las obras no salvan a nadie, está hablando acerca de las obras de la ley. Y cuando Santiago dice que las obras sí son buenas, está hablando de las obras de la fe, que son dos cosas distintas, ¿no? Por eso, la fe es la raíz de nuestra salvación. Y esa salvación produce obras, ¿no? El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 18, nos dice también, dice, en el versículo 18 dice, sin embargo, dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe y las obras. ¿Ve? Entonces, aquí estamos viendo, Dios nos está observando, Dios nos está viendo todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que hay en nuestro corazón. Él ve todo eso. Él sabe si usted realmente cree o no cree. Él sabe si usted confía o no confía. Pero sabe una cosa, su vecino no conoce su corazón. Entonces su vecino no sabe si realmente usted cree o no cree. Y para que el vecino pueda darse cuenta, él va a tener que ver las obras de esa fe. ¿Ve? Él va a tener que ver eso. Por eso, entramos al siguiente punto. ¿Cuál es el objeto entonces de las pruebas? Y vamos a ver, la prueba entonces viene a ser el medio que Dios usa para que
llevarnos a otro nivel. Para llevarnos a otro nivel, para lograr objetivos, Dios usa. ¿Sabe una cosa? Dios no va a quitar las pruebas, aunque tú lo pidas. Aunque tú estés ahí rogando, Él no va a quitar las pruebas porque esas pruebas tienen una razón. No, Dios no es que sencillamente Él, porque te ve sufrir, te va a quitar. No, sino que Él va a mantener esa prueba porque hay una razón en ella. Él tiene una expectativa de las pruebas en nosotros. Él tiene que hacer que esa prueba produzca algo. Dice la palabra de Dios que el perfecto resultado para la cual dice para que nosotros seamos perfectos y completos. En el versículo 4 dice para que nada nos falte. Así dice el versículo 4 de Santiago capítulo 1. ¿Ve? Para que nada nos falte. Entonces necesitamos nosotros ver que el fruto de nuestra fe son las obras. El fruto de nuestra fe es paciencia. Pero Pablo, escribiendo a los Gálatas, y quiero llevarle un ratito a Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos está hablando Pablo allí y dice de esta manera: en cambio dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sobre tales cosas no hay ley. Entonces, estamos viendo que el fruto de nuestra fe probada es paciencia, es gozo. Eso es lo que nos dice en el libro de Gálatas el apóstol Pablo. Y él realmente está llevándonos a que esas pruebas nos van a ayudar a desarrollar nuestra vida espiritual, nos van a llevar hacia una madurez. Y cuando llegamos a la madurez espiritual, que es algo que todos nosotros deseamos, todo cristiano desea madurar en su fe, o por lo menos debe desear madurar. Debe tener madurez espiritual. No debemos ser como niños todo el tiempo, niños espirituales. Por eso es que el Señor permite las pruebas, porque Él quiere que nosotros empecemos a madurar. ¿No? Y pues para eso tenemos que atravesar por momentos muy especiales. ¿Sabe una cosa? Yo veo a muchos pugilistas, por ejemplo, que quieren ganar la pelea, que quieren ganar el premio, que quieren ganar una corona, una medalla. Ellos se ejercitan y golpean su cuerpo, hacen ejercicios físicos muy duros, muy difíciles. Así son las pruebas. Porque esas pruebas te van a ayudar y te van a llevar a una madurez espiritual. Y es por eso el Señor, cuando estamos nosotros en pruebas, Él no los va a quitar, aunque nosotros le pidamos. Porque hay una razón especial. Y cuando nosotros enfrentamos esas pruebas, dice la palabra de Dios, que debemos permanecer fieles con una actitud correcta. Entonces conseguimos madurar espiritualmente. Esto también nos da mente sana. Esto nos da espíritu de poder. Esto nos lleva a mirar las cosas espirituales y a entender esos procesos que el Señor tiene, mediante los cuales el Señor nos está ayudando a desarrollar nuestra
madurez espiritual, a fortalecer más nuestra fe, a tener ese carácter cristiano, un carácter fuerte. Así es como el Señor nos va moldeando, ¿no? Por eso, los resultados, el tercer punto, ¿qué resultados hay en esta fe? Santiago nos anima a ser bien prácticos. Santiago nos está motivando a ser prácticos en nuestra fe. En el capítulo 1, versículo 22, dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En la versión Reina Valera va a decir: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Ve? Nuestra fe debe ser una fe que se lleve a la práctica. En el capítulo 2, versículo 20, también nos está diciendo Santiago: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Mira, un comentarista nos habla de esta manera y nos dice que Dios prueba la fe por medio de pruebas. ¿Por qué? Porque en ella hay un doble resultado. Primero, ese resultado nos hace desarrollar paciencia, constancia, dice en NBI. Eso es en nuestra vida ahora. Pero también hay un resultado en el futuro. Versículo 12 nos dice: dichoso el que resiste la tentación, porque él, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Ve? Dichoso, hay gozo cuando nuestra fe es probada. Luego también dice este comentarista que Dios no prueba la fe con la maldad. Eso lo vemos nosotros en el versículo 13 del mismo capítulo de Santiago, y va a decir así en el versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Dios no prueba la fe con tentaciones. Dios no prueba la fe con la maldad. El mal no proviene de Él. El mal proviene de nuestro interior. El mal proviene de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en el versículo 14, si usted lo puede ver allí, dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Eso. Dios nunca prueba con tentaciones nuestra fe. También Dios prueba con nuestra fe por medio de las palabras, por medio de su palabra. No la palabra de los hombres. Versículo 22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Así dice Él en su palabra. Llévenle a la práctica. También de esa manera Él nos prueba con acciones. Nosotros debemos realmente hacer que nuestra fe esté actuando. No es solamente decir yo tengo fe. Que esa fe realmente actúe. Por eso dice el Señor: llévale a la práctica, dice el Señor. Dios también prueba la fe por medio de las buenas obras. Y eso lo vemos en el capítulo 2, cuando habla de Abraham, en el versículo 14. Está hablando de Abraham, que de Abraham fue realmente un hombre que por sus obras él llegó a ser el padre de la fe. No. Y podemos ir viendo algunas otras cosas más. Pero sabe, aterrizando un poco este tema,
Santiago nos está enseñando por este conocimiento que él realmente tenía mucha experiencia. Él había pasado situaciones muy difíciles. El apóstol Santiago ha pasado tal vez enfermedades, maltratos y tantas otras cosas. Él ha enfrentado eso y por eso él está animándoles a sus hermanos. Él está tratando de generar gozo en ellos, generar paciencia. Que tengan paciencia. Por eso escribe esta carta a ellos. Él tenía muy presente que Dios esperaba que estos conflictos a ellos los lleven a crecer en su madurez espiritual. Y cuando Dios nos pone a nosotros también en pruebas así, Él espera que nosotros tengamos paciencia, sepamos esperar en Él y estemos también obteniendo esa madurez espiritual. Santiago realmente nos muestra que el objetivo de Dios es nuestro crecimiento. Dios quiere que crezcamos, no por eso Él nos está probando siempre. No, volviendo nuevamente al pugilista. O quizás, tal vez a usted le gusten las artes marciales. Allí también los enfrentan con alguien más fuerte para ver cuánto han aprendido, para ver en qué más pueden desarrollar y se golpean ahí y van dándose cuenta de que todavía necesitan aprender más. El Señor también nos lleva a esas pruebas para que crezcamos, para que maduremos, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es que nosotros empecemos a pasar como creyentes, dice que seamos fieles, que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Entonces debemos aprender esto, que cuando empezamos a pasar estas pruebas, permanecemos en fidelidad y esa permanencia en fidelidad nos lleva a un nivel superior en nuestra madurez. Todo esto es lo que Dios espera que suceda en nosotros. Hermanos míos, amigo, manténgate firme en tu fe. Entonces resiste esa fe, esa prueba, porque lo único que el Señor quiere darte es madurez espiritual. Lo único que el Señor quiere darte es carácter, y un carácter realmente probado. Un carácter que sea digno de Él. Por eso, ahora, es obvio que a nadie le gusta el dolor. Es obvio que nosotros no estamos dispuestos a eso. Estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo en esto. No. Sin embargo, en el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago nos dice que dichoso el hombre que resiste la tentación, que resiste la prueba, ¿no? Porque al salir aprobado recibirá la corona. ¡Wow! Y es una corona de vida que Dios nos ha prometido. El Señor ha prometido a los que le aman. Por eso el dolor, las lágrimas, las angustias. Cuidado. Los cristianos no somos unos masoquistas, por si acaso. No estamos sencillamente aguantando porque... qué terrible sería eso. Hay una meta mucho más superior que el Señor pone para nosotros. Es que nuestra meta es miramos más hacia adelante. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Necesitamos crecer. Esa es nuestra meta. Crecer. Dice la palabra de Dios que también debemos crecer hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice también a un varón perfecto.
Dice también a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Qué lindo. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. No nos sintamos mal, no. Una nueva perspectiva hay en el sufrimiento. No es sencillamente sufrir por sufrir. Recordemos que todo eso está bajo el control de nuestro Señor, bajo el control divino. Todo eso es maravilloso. No es solamente sufrir por sufrir. El Señor nos ha dado armas especiales. Santiago nos dice, si te falta algo, si pide sabiduría, si te falta sabiduría. Son dos cosas que Dios nos da, oración y sabiduría para poder enfrentar estas pruebas, para poder pasar. No es solamente por sufrir. Por eso nosotros debemos estar confiados en que el Señor siempre nos va a ayudar. Jesucristo siempre está allí abogando por nosotros. En Romanos 8, versículo 26 nos dice que el Espíritu está clamando, gimiendo, con gemidos que no podemos expresarlo en palabras. Todo esto nos dice Pablo. Y también el mismo Padre, el mismo Dios nuestro, dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Ve? Ahí hay una razón mucho más superior todavía. Dios mismo está con nosotros, ayudándonos, consolándonos, para que cuando nosotros pasemos esa prueba, podamos consolar a otros también. ¿Cuánta gente necesita ser consolada? Por eso hasta nuestro Dios está Él interesado en que pasemos esa prueba con paciencia, con una madurez, que crezcamos y que Él nos está consolando y nosotros consolemos también a los demás. Qué maravilloso es todo esto. ¿Sabe? Yo no sé cómo estás enfrentando tú todo esto. Yo no sé si tú realmente le crees al Señor o no le crees. Yo estoy tratando de ver cómo es mi fe. Y tú también tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo estás en medio de las pruebas? ¿Te quejas? ¿Reclamas? ¿Le injurias tal vez a Dios? No. Ten paciencia. Porque eso te va a dar madurez espiritual. Eso te va a dar carácter. Y el Señor mismo te va a consolar. El Señor mismo te va a consolar. Por eso es posible que cualquier obstáculo nosotros lo pasemos y lo pasemos con gozo, dice. Y quiero terminar recordándoles esto. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel? En un cepo, dice la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando ellos estaban allí. Dice que a medianoche ellos estaban cantando, alabando a Dios. ¿Ve? Ellos sabían que el Señor está allí, sabían que el Señor está con ellos, sabían que el Señor está consolándolos. Y que esto tiene una razón, tiene un motivo especial, porque tiene el control de Dios. Recuerda, no estás solo en medio de las pruebas. No estás solo en medio de las tribulaciones. No estás solo enfrentando siniestros difíciles. El Señor mismo, Dios mismo, está allí. Te invito a tener una oración conmigo. Repita esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Señor, Padre Santo, me entrego hoy a ti.
y pongo mi vida en tus manos. Y todo lo que vivo, quiero ponerlo delante de ti. Padre, ayúdame a crecer espiritualmente. Aunque no me gusten las pruebas y aunque no entienda, te pido que me ayudes a atravesar cada prueba. Quiero disponer mi corazón. Quiero seguir obrando y que tú sigas obrando en mí. Padre, gracias. Por eso te alabo y te adoro. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? El Señor está contigo. Él está tocando tu corazón y te está realmente acompañando. Si has hecho esta decisión, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa fe de salvación va a comenzar a producir obras en ti. Y tú vas a poder consolar a otros también, motivándoles a que ellos también crean. Que esto es el deseo de nuestro Dios para ti y para mí. Y para todo aquel que en Él cree. Gracias a Dios por todo esto. Y espero verte una vez más, espero que me estés escuchando una vez más, porque la palabra del Señor va a ser predicada siempre por este mismo canal. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Dichosos cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La verdad que es algo difícil de entender, ¿no? Pero yo estoy segura que tú has atravesado diversas pruebas. Todos atravesamos diversas pruebas. Lo que no sé es que si esas pruebas tú lo has atravesado con Cristo, con la ayuda de Dios, confiando en Él. Si lo has hecho, estoy segura que estás de acuerdo con eso, de que cuando atravesamos diversas pruebas, el Señor está a nuestro lado y convierte esas pruebas en bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Amén. Si tú no has experimentado eso, puedes hacerlo y confiar en Él, en cada momento, en cada situación, como ya lo dijo el pastor, en todo momento buscar de Dios. Y Él te va a ayudar en esos momentos difíciles, porque Él siempre está con sus hijos. Amén. Qué bueno haber pasado ese tiempo maravilloso. Y no te olvides que en la noche a las 6 tenemos también nuestro culto. Así que nos vemos en la tarde. Dios te bendiga. Nothing can separate